pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra distinguidísima audiencia. Esto es Pulsión de Radio, cuarta temporada, episodio 27. Mi nombre es Gabriel Pulice y bueno, acá estoy en muy buenas compañías con Diego Yaiche. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Luis Di Santo. Buenas noches y universitarias buenas noches, queridos amigos y colegas. Y Bien. buenas noches, Lionel Klimkiewicz. Buenas noches, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por los regalos que nos has traído. Empezamos muy bien el programa. Sí. Es un libro con la conferencia de Néstor Brownstein que dio en México hace muchos años atrás y que Ramón Rodríguez me dio unos ejemplares para traer acá a Buenos Aires y que se los dé a personas que saben que lo van a valorar. Así que aquí les traigo uno para cada uno. Bueno, muchísimas gracias. Tuvimos ocasión de conversar sobre Néstor Brownstein hace algunos programas con la visita de Marta Jerez Ambertín. Que hoy yo le comentaba a Lionel en algún intercambio previo que me parecía que en muchos aspectos lo que hoy vamos a conversar retoma lo que fue la conversación con Marta Jerez Ambertín. Sí, sobre los imperativos del super yo. Sí, específicamente respecto al planteo de Theodor Reik. Bien. Bueno, yo ya estoy con ganas de empezar la entrevista, así que vamos a comentar un poco lo que vamos a tener hoy en el programa, porque vamos a tener nuevamente la participación de José Reín en nuestra sala de cine y un tema que a Luis Di Santo seguramente le va a interesar, que es Sueño de fuga. Ya se van a enterar por qué. La he visto la película, así que... ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Yo no tengo la menor idea de qué se trata esa película. Bueno, ya se va a enterar. Confío en lo que... Alguien se fuga, seguro. Es la fuga de un penal. La fuga de un penal. Es la fuga de un penal. Usted que le interesan esos temas de ultratumba. Me interesan las fugas, sobre todo las fugas. Las fugas. Si se trata de un penal... Bueno, pero antes de la fuga nos vamos al teatro, porque vamos a anticipar el avant premier al que estamos invitados para mañana, de Tracción a Sangre. Hoy vamos a contar con la participación de una de las protagonistas, que es Lilén Cheruse, desde la ciudad de La Plata. Nos va a anticipar un poco el estreno en Buenos Aires de esta obra. Así que, vamos a escuchar un tema musical ya para meternos en la entrevista, porque haciendo un homenaje a Ana O, Silvio Rodríguez, Sueña con serpientes. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. Bien, Silvio iba pensando en qué vendrá y bueno, y se vino la hora de entrevistas. Nuevamente buenas noches, Lionel. Lionel es psicoanalista, tiene una larga trayectoria hospitalaria en consultorios externos del Hospital Borda
Y bueno, es uno de los responsables de los manuscritos inéditos y obras publicadas de Freud, ¿no? Junto con Juan Carlos Cosentino. Claro, sí, junto con Juan Carlos Cosentino, que estuvieron ya en una de las primeras temporadas en el programa conversando ambos. Bien, el terror de Theodor Reich. ¿Cómo surge esta traducción? Este trabajo surge en una primera investigación que realicé. Yo estoy como investigador hace unos años en la UAI, acá en la Universidad Abierta Interamericana, y hicimos un convenio con la Universidad de Costa Rica, y en ese momento, esto fue casi empezando la pandemia, bueno, se planteó el trabajo y la idea en principio surge porque tenía ganas de investigar sobre el terror, porque en psicoanálisis hablamos mucho de angustia y poco del terror. Entonces dije, bueno, me parece que es un tema que merece un poco de atención. En ese momento hicimos ese trabajo, se publicó un libro de Editorial Teseo que está de descarga gratuita también, y la idea era en ese momento, a mí siempre me gustó leer a Reich, me parece uno de los discípulos más lúcidos y brillantes de Freud, y dije, bueno, además de la investigación que estamos haciendo, por mi parte de esa investigación trataba, eso está publicado, de hacer un recorrido más que nada donde Freud aparece el problema del terror en las diferentes partes de su obra, y dije, bueno, me parece que este texto de Reich, que no estaba en castellano en ese momento, merece ser publicado. Hicimos la traducción, la hizo Carolina Previdere, y en ese momento no pudimos, solamente en ese libro aparece un capítulo, no pudimos publicarlo entero porque en ese momento no pudimos conseguir los derechos. Reich no tuvo descendencia prácticamente, la editorial donde en aquella época se publicó obviamente no existía más, la que después compró esos derechos tampoco existía más, la que después compró se fueron pasando de una a otra, y bueno, la verdad que no pude seguir el rastro en un momento, así que quedó boyando. Vino otra investigación con la Universidad de Costa Rica, en la UAI, donde hicimos el otro texto de las alucinaciones sinagógicas. Ahí hicimos la traducción también con Carolina de los textos de Silverer, que ahora después le cuento por qué. Y al mismo tiempo, entonces, un día, después de tener el texto de Reich ahí dando vueltas, y lo llamo a Leandro Salgado de Letra Viva y le propongo a ver si él podía conseguir el modo de publicarlo, y me dijo que él se iba a encargar de conseguir el modo de publicarlo, y así lo hizo, y quedó una edición hermosa. Y de hecho, en esta edición, acá está atrás, que vamos a hacer una colección, así que ya estamos preparando el próximo. Un clásico del psicoanálisis. Y todavía no lo vamos a decir, pero va a ser un gran texto. Muy bien. Un gran texto con una nueva traducción, además, que estaba en castellano, pero vamos a hacer una corrección porque ese texto estaba traducido, la que se hizo al castellano estaba traducida del inglés. Entonces se hizo un teléfono descompuesto con varios de sus términos, y me parece como suele suceder, entonces ahí vamos. Y entonces ahí surgió el terror, y cuando yo conocía que estaba ese texto, y cuando ya me adelanté dije, bueno, nuevamente comprobé que siempre es grato y enriquecedor leer a Theodor Reich. Sí. ¿Y qué libros tiene? Realmente joyitas, ¿no? Claro. ¿Algún comentario sobre Reich? Porque debo decir que es uno de mis autores favoritos por varios motivos. Algunos los saqué del obituario que salió en la revista de psicoanálisis de la APA, a la cual tengo acceso desde hace un tiempo. ¿Tenés algún amigo ahí en la biblioteca de la APA? Sí. Gracias, Diego Baracat. Sí, conozco a Diego. Y se puede, vos sabés, acceder a todos. Sí, claro, he ido más de una vez a la biblioteca de la APA. No, pero en la página puedes acceder a todos en PDF y bajarlos. Toda la revista de psicoanálisis del 43 a la fecha. Bueno, lo que dice ahí en el obituario, tomo 2 o 3 cuestiones para no quitar mucho tiempo. Que siendo estudiante de filosofía en la Universidad de Viena, la burla de su profesor Friedrich Hodel sobre Freud lo impulsaron a leer La interpretación de los sueños. Esta cuestión de hacer con un obstáculo
una palanca, en Reich se ven varias situaciones, incluso con el tema del estudio de las religiones, dado que el padre no era religioso, ¿no? Él consideraba, Reich, que el psicoanálisis debía incursionar en otras ramas del conocimiento, por ejemplo, arqueología, mitología, ciencias sociales y criminología. Entre los textos que yo he podido acceder a Reich hace tiempo, y se lo comenté a Lionel, es El asesino desconocido, psicoanálisis de los procedimientos criminológicos, de 1943. Un artículo que me llamó la atención por su título y por lo que implica clínicamente, la significación psicológica del silencio, que está publicado también en la revista El APA. Y hay que agradecer a Theodor Reich y las críticas que recibió en vida, dado que no era médico, como eran casi todos los discípulos de Freud. Es el maravilloso texto de Freud al cual yo creo que hay que volver de tanto en tanto. ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Un texto que transcribe rigurosamente, pero apto para todo público, lo que es el psicoanálisis, y también te brinda cómo hablar con alguien de otro discurso, que no tiene la más mínima idea de lo que es el psicoanálisis. Un texto al que hay que volver cada tanto para refrescar ese estilo. Bueno, hasta aquí por ahora. Después tengo otra intervención. Pero ya que conversamos, hablando de los obstáculos, cuando viene el problema ya hace la Segunda Guerra y empiezan a irse, Reich dice, me voy. ¿Y a dónde va? Le dice Freud, a Estados Unidos. Y Freud entra en cólera. Está en una carta de Freud y dice, ¿cómo usted va a ir a Estados Unidos? Después todo el quilombo que se armó con usted y todo, se va a ir a Estados Unidos, que están todos los psiquiatras allá. No, y el tipo se fue a Estados Unidos. Y Freud le hace una carta de recomendación, se la escribe muy buena, para que se vaya. Y el tipo se fue a Estados Unidos y laburó ahí, con todos los médicos alrededor, y se puso a laburar ahí hasta sus últimos días. Bueno, es que no era cualquier Lego, ¿no? No. No era una pieza de Lego, justamente. Sin duda. Bueno, bien. Vos señalas mucho esta cuestión de la investigación, ¿no? Sí. Venía pensando hoy sobre estos dos textos. Quiero traer el otro texto también porque yo creo que es muy interesante leerlos a la par. ¿En qué punto? Uno puede ver con Silberer y con Reich las diferencias respecto de cómo se trabaja en psicoanálisis, cómo se lee a Freud, cómo se investiga y cómo se hace clínica. Y según cómo se haga eso, para dónde, qué orientación uno va a tener, cómo termina uno y cómo termina otro. ¿Sí? Silberer, que no descubre algo, pero podríamos decir que sí. De hecho, Freud dice, esta es la aportación en 1910, por ahí. Freud dice, este es el aporte más importante que se hizo a la interpretación de los sueños, desde que yo la escribí. Que es la cuestión de las alucinaciones hipnagógicas, que donde Freud dice, bueno, descubre... agarra infraganti, dice Freud, como esta transposición de los pensamientos en imágenes, ¿sí? Y Freud lo cita muchas veces. Y se puede ver la diferencia en cómo Reich, Silberer en este caso, tiene un tema ahí interesantísimo. Yo sé que a muchas personas, a veces la gente me dice, ¿por qué te ocupas? ¿Por qué te interesan esas cosas? Digo, eso es interesante. Digo, a mí ese interés era una vieja deuda. Yo hace muchísimos años había tenido un paciente que era uno de mis primeros pacientes, que se inducía a las alucinaciones hipnagógicas. Pasaba grandes horas del día entrando en ese estado para tener ese tipo de alucinaciones. Yéndolas a buscar. De hecho, cada vez más él quería estar en ese estado. Era muy interesante. No voy a decir más del caso, estamos en una radio, y desde ese momento empiezo a buscar. Yo recién comenzaba mi práctica y empiezo a leer a Freud, lo que decía de Silberer, y encuentro que no había más nada de Silberer. Y bueno, me quedé con eso en ese momento y me quedó ahí la espinita y dije, bueno. Y un día tuve la posibilidad y dije, vamos con eso. Y vamos a traer estos textos de Silberer al castellano porque no están. Vale la pena leerlos, porque es uno de los pocos textos que Freud cita en extenso en su obra.
Freud no cita mucho, o sea, hace referencias a un montón de textos de sus discípulos, pero los cita mucho. Lo cita y después lo vuelve a citar, ¿no? Bueno, ahí está toda la historia. Claro. ¿No? Yo empiezo el trabajo que hago diciendo, con la carta donde Freud, años después, le niega una visita y Silver se suicida a los 5 o 6 meses. ¿No? Retomando lo que te preguntaba Diego, ¿no? Del tema de la investigación. Decime. No, porque me quedé ahí. Okay, porque ahí va la diferencia en donde Silver tiene un tema interesantísimo, porque Anao, que traías a Anao, el psicoanálisis empieza con una alucinación, la de Silvio Rodríguez. Claro, exactamente. Ella al pie de la cama del padre, con esa alucinación, bien. Sí. Ahí empieza el psicoanálisis, podríamos decir, metafóricamente. Entonces es un tema interesante, y aparte es un tema que en la clínica se ve mucho, no se trabaja tanto, pero uno lo ve mucho, en procesos de duelo se ve mucho. Sí. Y él tiene un tema para investigar ahí realmente interesante, y que Freud le dice, bueno, vamos, acá es algo genial. Y el tipo termina... Sí, se va a la banquina. Pero... Sí. Ahí surge todo el problema del simbolismo en esa época, en la época de la mitología, algo interesantísimo respecto a cómo Freud iba pensando el inconsciente. Y él empieza con el problema de cómo interpretar eso, y ahí empieza la diferenciación. La interpretación anagógica, que Freud también critica. Él se junta mucho con Jung, Silverer, y empieza con las cuestiones esotéricas, y empiezan todos los discípulos de Freud, además, Ferenczi, Jones, Abraham también, pero Jones, que es el texto de Jones famoso, que Lacan trabaja respecto del simbolismo y demás, es un texto que Jones escribe por ese texto de Silverer. Muy bueno ese texto de Jones también. Todos los discípulos van ahí sobre ese tema, porque era el tema candente en los años 15, más o menos en esa época de la metapsicología. Y Silverer termina en cualquier cosa. Pero Reich no. En cambio Reich, tomando muchas cuestiones metapsicológicas, es muy preciso en su método para trabajar, ¿sí? Y está siempre muy bien orientado. Incluso en el trabajo que hace, él hace ahí un giro respecto de tomar la cuestión del trauma, lo que plantea Freud más allá del principio del placer, desde ahí parte, desde el problema del estímulo y la investidura. Lionel, hablaste era el tema candente, ¿no? En esa década, digamos, ¿no? Ahora, es interesante porque vos ubicás este tema candente en relación a este texto de Absolutamente. Ahora, el tema candente de la década siguiente, ¿no? De hecho, cuando se forma la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, el que da el discurso inaugural es Jones como presidente de la IPA, y justamente es un manifiesto donde él, digamos, da justamente cuál es el tema candente en ese momento, que es la década siguiente, creo que es 1928 esto, para el psicoanálisis. Bueno, y el tema candente de la década siguiente va a ser el superyo, ¿no? El superyo y la autopunición, ¿no? Va a ser el tema candente. Entonces pensaba, qué interesante, ¿no? Porque de estas dos vías, ¿no? De Silverer y de Reich, ¿no? De alguna manera uno puede decir, salen, ¿no? Lo que van a ser los dos temas candentes. Porque, decime si me equivoco. No, pero además, del Silverer sale mucho más el tema del superyo. Bueno, a eso te iba a decir. Efectivamente, yo, digamos, leyendo el texto de Reich, que me gustó fabuloso, y digamos, y el texto de Silverer, efectivamente hay un hilo entre estos dos textos que vos elegís, digamos, investigar, trabajar, presentar traducciones, que es la cuestión del superyo. Absolutamente. Ahí está el problema que trae Silverer, está la génesis del problema del superyo, que después Reich retoma bien desde otro ángulo, pero ahí porque lo que Freud rápidamente se da cuenta es que lo que está en juego, Freud lo dice, es la percepción endopsíquica, así la empieza a llamar, ¿sí? Sí. Y que esa percepción endopsíquica, dice, es lo mismo que el delirio de ser notado. Estamos en 1912, 1913, ahí.
lo equipara a la censura en el sueño, porque justamente esto está muy homologado al problema del sueño que Freud está investigando también. Está en la época del problema metapsicológico a la teoría de los sueños, la edición metapsicológica, más o menos de esa época. Y Freud rápidamente se da cuenta que ahí hay otra cosa, que Silver está ya elucubrando cosas que no van al caso, y que pero él se queda con ese núcleo y dice, acá hay una percepción endopsíquica, sí, es verdad, él la muestra muy bien y hay que seguir investigándola, ¿sí? Y de ahí apegan a un niño. Freud vuelve a pegar a un niño con justamente en ese texto, lo vuelve a citar a Silverer y vuelve a hablar de la percepción endopsíquica, y es el paso anterior al yo y el ello, ¿sí? Y al super yo, obviamente, que plantean el yo y el ello. Y el camino ahí es muy claro, que es que como Freud toma eso, se da cuenta, bueno, después ya para esa altura se había peleado con Silverer, pero él no pierde la pisada de eso que eso le muestra de la alucinación hipnagógica, ¿sí? Y cómo, ahora que estamos mucho en la época de la autopercepción, que todo el mundo se autopercibe algo, Freud se da cuenta que ahí hay algo que tiene que empezar a investigar, y que le está mostrando otra cosa del funcionamiento del aparato psíquico, podríamos decir, y que lo lleva a, bueno, después junto a otras cuestiones, el giro de 1920 y demás, a armar su segunda tópica. Pero rápidamente, cuando mete ahí el problema de la cuestión del delirio de ser notado, la censura, ahí empieza a armar él lo que va a ser el núcleo del super yo. Sí, sin duda. Y Reich ya lo de después lo retoma desde otro ángulo. Bien. Ahora vamos a escuchar un tema musical, pero a la vuelta meternos un poco en este enigma, porque tiene algo de enigmático, creo que es uno de los grandes misterios del psicoanálisis, del sentimiento inconsciente de culpabilidad. Bien, vamos a escuchar un tema que se presta a las alucinaciones hipnagógicas, y a la vuelta seguimos con la hora de entrevistas. Bien, bueno, estábamos escuchando a Pescado Rabioso, al Flaco en realidad, y antes habíamos escuchado Sueño con Serpientes en la versión de León Gieco, Silvio Rodríguez y coros de Ana O y Agarrate Catalina. Bien. Bueno. Leonel, ¿te parece muy aventurado leer que Theodor Reich ubica en el núcleo de la neurosis traumática este enigmático sentimiento inconsciente de culpabilidad? No, claro, sin duda. Y creo que además la pista se lo da el sueño de Maury, que él toma ahí, que es un sueño que toma Freud. Maury es un autor que también une un poco los dos libros. De hecho, en de las alucinaciones hay un texto de Maury también publicado, que no hay nada de Maury en castellano, así que publicamos un capítulo sobre las alucinaciones sinagógicas de Maury, que Freud cita, y también Silverer. Pero el sueño famoso de Maury, desde ahí parte Reich, y es un sueño muy interesante, donde Freud trabaja el estímulo del sueño. Si se acuerdan, Maury tiene un sueño donde lo están llevando a la guillotina, y todo el recorrido donde lo llevan hasta que le ponen la cabeza, y un sueño como muy largo, y cae la guillotina y se despierta, ¿sí? Y cuando se despierta se da cuenta que le había caído un mueble en la cabeza. Entonces Reich, que no es... Disculpa, hay un dato que vos situás bueno, que situás Reich, pero sos casi coautor, que es que en este trayecto se encuentra con sí, Robespierre, que son como que lo juzgan, ¿no? Ajá. O sea, ¿no? Aparece en aparte del público, ¿no? De la masa que presencia su camino al cadalso, también está el encuentro con estos personajes que son una suerte de jueces, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa con primero la temporalidad, y cómo puede ser que en ese instante que se le cae ese mueble, en ese estímulo de un instante aparezca semejante sueño? Hay algo con el tiempo ahí, ¿no? Entonces desde ahí arranca, y yo creo que ahí, sin duda alguna, yo coincido totalmente, ahí entiende
lo va a decir después, primero hace todo su recorrido investigando el problema del estímulo, pero para decir que justamente, y es muy interesante cómo él trabaja con el adentro y el afuera, ¿no? Con lo que puede, Reich, y parte para decir que no es lo importante el estímulo, porque dice, bueno, es evidente, un estímulo que reciben dos personas al mismo tiempo, para uno es traumática, no, o sea, no es el estímulo el problema. Digo, tomando el primer párrafo del capítulo 2 de Más allá del principio de placer, lo que dice Freud, y parte de ahí para introducirse a, bueno, ese estímulo en realidad despierta algo. En el sueño de Maury, una fantasía, pero hay angustias ahí que despiertan, y que esas angustias primordiales que aparecen son las que causan ese terror. A partir de ahí empieza a hacer todo su desarrollo hasta llegar a lo que él interpreta como que hay algo justamente de un castigo que aparece ahí, y que es lo que resulta terrorífico. Y que ese castigo, es decir, de esa angustia que aparece tan primordial, es el temor al castigo del padre, ¿sí? Y un sentimiento de culpa ahí que despierta. Y eso es lo que causa terror. Terror y sorpresa, además, dice, ¿no? Sin duda alguna, y bueno, y ahí lo liga al super yo, ¿no? Bueno, ahí después no, el libro está bien explicado, pero es un punto en donde me parece que Freud, si bien ya, más allá del principio de placer, hasta el yo y el ello, ahí, porque este libro está escrito un par de añitos después del yo y el ello. ¿Y es anterior o posterior a Inhibición, Síntoma y Angustia? Es casi contemporáneo, podríamos decir, porque él lo escribe en el... Lo que pasa es que este es un libro que se llama El terror y otros textos psicoanalíticos. Acá publicamos solamente el terror. Hay algunos escritos más de Reich, esos no los publicamos, que van del 24 al 27, más o menos. Entonces es bastante contemporáneo, ¿sí? Él participaba en las reuniones de la Sociedad de Viena años antes, estaba en contacto constante con Freud porque vivía en Viena. Entonces Reich sabía tomar muy bien esos puntos que Freud nombraba y a veces dejaba sin desarrollar, y él los tomaba y él iba con eso. Bueno, el libro sobre el doble, ¿no? Ese es el de Rank. Ah, ese es de Rank. Hoy tuvimos el fallido. Mira, al final lo terminé poniendo al aire yo. Pero es contemporáneo, ¿sí? Y de hecho está la carta de Freud acá en el libro publicado atrás, donde Freud le dice que es el del terror, es el texto que le gusta de todo ese libro. Porque es interesante, ¿no? Porque en Inhibición y Síntoma y Angustia es donde Freud introduce esta dentro de la, digamos, de las distintas angustias, la angustia ante el super yo, ¿no? Entonces pensaba, digamos, quería saber cómo, digamos, si Reich retoma esta angustia del super yo que plantea Freud, o Freud ubica esto a partir del texto de Reich. Y no sabría ahí decirte, no tengo el dato, pero es casi contemporáneo. Evidentemente estaban... Claro, él participaba también en las famosas reuniones de los miércoles. Claro, ¿no? Entonces, la Sociedad de Viena. Supongo que ahí también... Lo que pasa es que ya Freud en esa época ya no participaba en las reuniones. Participaba. No, ya estaba enfermo, ya no participaba hasta el 22, por ahí participó más o menos 22, 23. Pero sí, son casi contemporáneos, podemos decir. Digo, me parece que lo interesante es cómo él rápidamente sabe captar la problemática que viene Freud desde el yo y el ello a Inhibición, Síntoma y Angustia, porque esto se puede leer con más allá, yo y el ello, Inhibición y Síntoma, perfectamente. ¿Sí? Sabía leer a Freud, sabía muy bien leer, sabía los puntos ahí que Freud, bueno, todavía tenía que desarrollar, y él iba y entendía a Freud cuando le escribe esta carta de recomendación para que se vaya a Estados Unidos. Una de las cosas que dice ahí es que sabía muy bien, algo así le dice, no recuerdo exactamente, pero investigar y desplegar los problemas psicológicos. Y ese es el punto. Le tenemos un poco miedo a la palabra psicología a veces en el psicoanálisis, pero hay que entender cómo la usaba Freud y por qué Freud dice eso cuando le da la carta de recomendación. Y Reich también la usa mucho en los títulos de su trabajo. Exacto, pero porque Reich es lo que trabaja es la metapsicología, muy bien, ¿sí? Y sabe muy bien entender la importancia de lo que Freud llama los mecanismos y los procesos en el aparato psíquico. Y él nunca se separa de investigar eso. Y desde ahí empieza a lucubrar todos sus planteos, como lo hace en el otro texto que hablábamos, El psicólogo sorprendido.
que ya habla del analista ahí, ¿no? Y es un texto que está en línea con este porque toma el terror, pero más que nada la sorpresa, para hablar de la sorpresa del analista, que es lo que toma Lacan. Lacan reivindica ese texto hablando de la sorpresa del analista. En este texto del terror también, fíjate cómo él trabaja el Unheimlich, ¿sí? Porque obviamente no podía dejarlo. Y eso es algo que se ve muy... Reich siempre no deja ningún tema que sabe que tiene que ver con el asunto. El tipo va, se mete, no deja nada. A veces tiene algunas ideas que uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre es muy estimulante. Sí, bueno, a mí me interesó otra línea, ¿no? Porque tomamos la línea del terror, de los imperativos del super yo, pero vos en el otro texto, ¿no? En relación a las alucinaciones hipnagógicas, ¿no? Tomás en un momento la referencia de Hippolyte Taine, ¿no? Y vos lo nombraste recién, ¿no? Cuando decís, tomando una parte del texto, ¿no? Nuestra percepción exterior es un ensueño del interior que se halla en armonía con las cosas exteriores, ¿no? Y en vez de decir que la alucinación es una percepción falsa, ¿no? Hay que decir que la percepción externa es una alucinación verdadera. Exactamente, genial, ¿no? Lo que dice Taine. Es genial. ¿No? Es genial. Y esa frase Freud la toma rápidamente. Freud le dice, hay una carta que Freud le envía a Fliess, donde le dice, estoy leyendo el libro de Taine, muy sugerente, un montón de ideas, y a las viejas ideas siempre son las mejores, le dice. Sí. Y esa idea es la que claramente toma Freud siempre. Sí, y ahí hay un pasaje, ¿no? del texto tuyo, ¿no? Que es que bueno, en un momento vos decís, Freud necesita, entre otras cuestiones, resolver de qué se trata esa transformación de pensamientos a imagen, esa puesta en otro lugar propio del fenómeno, que significa lo interno y lo externo respecto del aparato psíquico, pero también cómo es que existen símbolos habituales en los sueños, ya que es un problema inherente a la interpretación misma, ¿no? Y ahí desemboca eso, claro, y desemboca en una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué implica, ¿no? Que en la alucinación hipnagógica se figure no un pensamiento o una representación reprimida, sino un proceso del aparato psíquico? Parecía interesante. Claro. Sí. Porque ahí está el núcleo de lo que hablamos antes de la cuestión del super yo. Freud entiende que hay... Porque este problema atraviesa toda la obra de Freud. Uno puede decir que el texto de Alush de transcribir, traducir, transliterar, creo que se llama, es uno de los últimos textos que aborda también ese tema dentro del psicoanálisis, ¿sí? Que uno puede estar de acuerdo o no. Hay cosas de ese texto que a mí me parecen muy interesantes, otras que son, discutibles, pero que me parece que ahí Alush toma un problema que en la obra de Freud es capital. Que es capital porque en esta transformación que Freud está buscando, Freud siempre busca transformaciones, además, está el problema que después va a derivar en esa misma época, ya en la época de Silver, con la proyección, ¿sí? El famoso problema de la proyección, tan del que se hizo uso y abuso en los post-freudianos, y que tiene un giro muy importante en la obra de Freud, después de Inhibición, Síntoma de Angustia, con la Entstellung. La Entstellung, que es lo que está traducido como la... Ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, no importa. Que es lo que va a plantear Freud a lo último en su obra, tanto en el Moisés como en la desfiguración. En el Moisés como en Análisis Terminable e Interminable. Y Freud va a decir, ojo, démosle a esta palabra el uso que siempre tuvo, no solo de esta desfiguración, sino el de poner en otro lado. Y este pasaje del poner en otro lado
es lo que a Freud le permite dejar la proyección, porque lo que no se dice mucho es que Freud termina dejando de lado la proyección. Es un tema muy arduo, pero que viene de este problema de intervención de los sueños, de este pasaje a la imagen. ¿Sí? Sí. Y que a Freud le interesa porque le da cuenta del problema del aparato psíquico. Y entonces, ustedes siempre se pueden fijar que Freud, cuando trabaja el sueño, siempre va a trabajar el sueño, la alucinación, la realidad, mínimamente esas tres cosas siempre. Sí, la diferencia y la conexión, ¿no? Porque está, por un lado, le interesa en diferenciarla, pero por otro lado aparece ahí ¿En diferenciar qué? Y lo que vos estabas enumerando, ¿no? Bueno, el sueño, la alucinación. Claro, y la realidad. Sí, claro. Pero siempre van juntas, porque cuando Freud habla de una, tiene que hablar de las otras, necesariamente. Sí. O sea, hay una vinculación. Pero absoluto. ¿Pero por qué? Porque como va investigando él, cada vuelco que da tiene que volcar las otras, reformular las otras. Y es en la época donde aparece el problema de la alucinación negativa, además. ¿Sí? Que es el problema también que va a terminar con la cuestión de la desmentida y otras cuestiones. Yo quería volver un poco a la pregunta que te había hecho Diego antes con respecto al tema de la investigación. En este autor que vos lo nombrás en este libro, porque también me resonaba a esto, investigación y psicoanálisis, el proyecto y el trabajo que empezaron allá hace como 25 años, Gabriel, Celis y Manson, ¿no? Vos decís lo siguiente. El libro de Gabriel que te agradezco y que vos tenés que dedicar. Ay, bueno. Vos decís lo siguiente, ¿no? Y al final decís algo que me gustaría que digas algo más sobre eso. Dice, refiriéndose a Reich, decís, como Freud entiende al psicoanálisis como método de investigación. Por lo que sabe dónde ir a retomar los senderos que Freud indicó, pero dejó sin explorar. Y donde no lo guiaba, supongo que a Reich, un simple afán de aventura especulativa, sino el saber leer en los detalles, y acá para mí viene lo significativo y un poco enigmático, el saber leer en los detalles aquello que al recorrer dichos caminos le sirve para no desorientarse. Cuando leo esto digo, bueno, ¿le sirve para no desorientarse porque hubo muchos desorientados entonces? ¿O qué? Y yo creo que hay muchos desorientados. Yo creo que muchas de las críticas que se le hacen a Freud ahora, yo me la paso leyendo a Freud por el trabajo que estamos haciendo con Juan Carlos, y hay cosas para criticarle a Freud. Pero yo me encuentro que las críticas que se le suelen hacer son críticas que parten de una lectura muy pobre. ¿Sí? Freud no era tan tonto a veces hay ciertas cosas que uno escucha de las críticas que están realmente mal planteadas, que son pura falta de lectura. Hay cosas que Freud no pudo escribir todo, hay cosas que, son discutibles, obviamente. Son lecturas ciegas, ¿no? Sí, de falta de lectura, a veces de entender un poco lo que está tratando de transmitir Freud. Y Reich en ese punto es un tipo que supo ir a los detalles. Esta cuestión que él toma, más allá del principio de placer, que tiene que ver con el sobresalto, con la sorpresa, va en muchos textos, incluso hoy hablamos del Psicólogo Sorprendido, que es un texto del 1935-36, ahí donde que Lacan toma y lo cita, ese texto, desarrolla muchísimo esa misma idea que ya está acá, con el tema del sobresalto, y la función que tiene el sobresalto, y hasta la traslada entonces después al analista, y eso es en la clínica misma. Es muy interesante lo que plantea Reich. Y en ese mismo texto, otro detalle que toma Reich, que fue muy poco tomado, es el tema del tacto, que habla Freud para interpretar, y el ritmo. Cuando habla de la cuestión, Freud se plantea el problema de la pulsión. Si no hay algo, cuando viene hablando del tema de la cualidad y la cantidad y demás, si no hay algo del ritmo ahí en juego que tenemos que tener en cuenta. Lo dice un par de oportunidades nada más y lo deja ahí, no lo desarrolla Freud. Y él toma y empieza a trabajar el tema del ritmo con la interpretación y el tacto. Es maravilloso y lo hace desde la música aparte. Bueno, sabe tomar esos detalles
y no se va nunca de la clínica. Lionel, cuando yo me enteré que, digamos, que se publicaban estos libros, ¿no? En principio dije, ¿qué tendrán que ver? ¿No? O sea, ¿no? Me parecía, uno veía al principio muy superficialmente, parecía que, bueno, ¿qué será? Serán dos trabajos que estará haciendo Lionel por distintos lugares, ¿no? Y realmente uno se encuentra conversando con vos, leyendo, escuchando los comentarios, que efectivamente hay distintas líneas que van de un texto al otro. Lo que planteaba Gabriel recién, ¿no? Esto que a él le había resultado muy interesante, etcétera, en realidad también es un punto que lleva al texto de Reich, porque en las últimas páginas del texto de Reich aparece la cuestión de lo nuevo, ¿no? Cómo si es posible relacionarse con lo nuevo, ¿no? Y a partir y desde dónde, ¿no? Y creo que toca este tema de, bueno, esto de la realidad alucinada, ¿no? Que planteaba Gabriel. ¿Y qué es lo nuevo si el estímulo siempre despierta algo antiguo en nosotros, por ejemplo? Sin duda alguna. Sí. Y bueno, esto lo nuevo tiene que ver con la sorpresa también. Exactamente. Por eso no pierde nunca el hilo. Sabe que ahí tiene y lo va desarrollando. La sorpresa, el sobresalto, lo nuevo. Absolutamente. Sí, pero eso que la verdad es algo enigmático y mágico, ¿no? Que es la pregunta ahí, ¿no? En relación a esa mutación, ¿no? Cómo una idea se convierte en sueño, ¿no? Y cómo una idea se convierte en nueva también, ¿no? Sí. Y el terror que inspira, ¿no? Porque me parece que una de las consecuencias que uno puede sacar de estas líneas es que lo nuevo inspira terror. Sí. Y esa idea la trabaja Freud, él la toma también de Freud, de von Heimlich. Cuando Freud toma el texto de 1905 del psiquiatra que él remite ahí, y dice, bueno, es solamente un Heimlich ante eso, y ahí toma Freud algo de lo nuevo y dice, no, Freud siempre también remite a eso que se despierta a partir de un Heimlich. Entonces, toda la cuestión que Lacan después va a trabajar respecto al encuentro de lo real o lo novedoso que puede trabajar un sujeto después de un análisis, va a tener que ver con eso. Porque en definitiva, si uno no va a análisis para sorprenderse un poco de uno mismo, aunque sea, ¿no? ¿Para qué va? Y si uno no se sorprende en la clínica, está perdido, porque ¿qué quiere decir? Que uno lo sabe todo. Entonces la sorpresa del analista es fundamental, y es un dato clínico también, ¿no? Sí, porque esa sorpresa también quiere decir que se está en disposición de ir al encuentro con el hecho sorprendente, ¿no? Con lo que despierta. Sí. Por eso en este interjuego que hace entre lo interno y lo externo, Reich, me parece que encuentra un punto que Lacan sabe leer muy bien también ahí, respecto de una imposibilidad de pensar así digamos, el adentro y el afuera en términos espaciales tridimensionales, y necesita otra topología para pensar ese punto de conexión entre eso que Freud llama como puede el adentro y el afuera, ¿no? Es como un movimiento más cercano a lo moebiano. Por supuesto, absolutamente. Pero bueno, Freud y Reich lo dijeron como pudieron, digamos, pero me parece que Lacan lo encuentra ahí, en esos puntos que creo que incluso diría que en este punto respecto del trauma, Reich mejor que Freud muestra, ¿sí? Yo creo que porque el Reich ahí se mete más con el proceso metapsicológico entre el estímulo y lo que se despierta a partir del estímulo, y ese interjuego que hay ahí, ¿sí? Y lo que despierta entonces, como él lo despierta a Maury en su sueño. Entonces, bueno, como pueden, van encontrando como algo que... Incluso el giro que da Reich acá es que la barrera protectora famosa es respecto de eso interior y no del estímulo externo. Este es el giro que termina dando Reich. Y tiene razón. Pero es un interior-exterior. Porque es una barrera protectora anti-estímulo. Entonces, creo que Lacan es donde también lee, porque era un gran lector de Reich,
esta cuestión del adentro y del afuera, donde habría que encontrar otro modo de trabajar. Claro, ¿no? Bueno, Lacan ya se encuentra con herramientas topológicas con las que Freud no se llegó a encontrar. No es que no estaban, pero no... Y hacía lo que podía. Sí. Y bueno, estamos llegando se pasa rápido, siempre charlar con ustedes. Al tiempo de despertar. Sí. Bueno, te dejamos los últimos minutos para lo que quieras. Sí, algo que no quería olvidar. Siempre la idea es, en estos trabajos, ofrecer una edición bilingüe, además. ¿Sí? Esto es me parece importante para... Ahora hay muchas herramientas, ¿sí? Y dentro de poco la inteligencia artificial va a hacer un montón de cosas geniales con esto. Y está el texto para el que quiera decir, no, esto no lo entiendo, no sé si está bien. Bueno, está el original. Vaya y haga su propia traducción. Y en serio, porque me parece que eso ayuda mucho, es muy rico, y nos ayuda siempre un texto bilingüe, esto lo fui aprendiendo, a recordar que no estamos leyendo al autor. ¿Sí? Carolina Privier es una genia traduciendo, pero no es Reich. Y cuando yo le ayudo y cuando con Juan Carlos trabajamos, y no somos Freud, no somos... O sea, no hay que olvidar eso. Y que siempre algo además, se pierde, algo se gana. Claro. Pero está el texto ahí, si uno quiere hacer el propio trabajo, y hay que... Pero además la polisemia del lenguaje, por supuesto, ¿no? Hace que cualquier traducción tenga que tomar una línea y es lo que dijo cuando estuvo invitada Irene Agoff. Irene Agoff, claro. Bueno, una genia Irene. Que aparte Freud era Freud traductor, ¿no? Que Freud leía algo y traducía lo que le parecía que eso significaba. No hacía una traducción erudita, ¿no? Sino que traducía de esa manera. Bueno, pero aparte de la introducción de los sueños, se la pasa hablando de la traducción, justamente de los pensamientos en imágenes. Él piensa como una traducción, no es casual. Por eso Alush retoma muy bien esa idea ahí y lo trabaja. Pero me parece que es... Y un texto como el de Reich, y con esto cierro, me parece que está bueno leerlo para recordarnos cómo en aquellas épocas se trabajaba y trabajando así, cuántas cosas se podían pensar en la clínica. Cuántas cosas, ¿sí? Porque me parece que no pasa tanto ahora. No respecto al modo de trabajo. No, hay de todo, pero a veces hay más elucubraciones que trabajo ahí a la letra con algunas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Leonel, nuevamente, porque tenerte en el programa, la verdad que es un placer conversar con vos. No, con ustedes, muchas gracias. Un programa de colección. Sí. Y bueno, y recomendamos que tengan este libro en la biblioteca. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa de comercial de la radio y a la vuelta nos vamos al teatro Tracción a Sangre. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, ya la estamos viendo en línea a Lilén Cheruse. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lilén. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, bienvenida a Pulsión de Radio. Muchas gracias. Bueno, y nuestra invitada hoy nos va a hacer un avant-premiere de una obra que se va a estar estrenando en Buenos Aires mañana. Sí, mañana. Tracción a Sangre. Sí. Mañana va a ser el estreno en Capital, lo que nos tiene muy emocionados a nosotras, a las actrices y a todo el grupo en general, porque por el momento solamente la hemos estrenado en La Plata, hicimos otra función en Berazategui, pero bueno, en Buenos Aires, allá en Capital, va a ser ahora como el estreno. Sí. Bueno. ¿En qué sala se va a estrenar? La sala es La Vieja Guarida. Sí, que está en Guardia Vieja. Me trajeron casi la obra a domicilio, porque es una esquina muy frecuentada, la de Billinghurst y Guardia Vieja. Así que
está ahí muy cerquita, sí. Sí, así que tienen que ir, no hay excusa. No, ya está preparada la cena y de la cena directo al teatro. Perfecto. Pero, bueno, contanos, Lilén, ¿de qué se trata Tracción a Sangre? Bueno, son 3 personajes, somos 3 actrices, 3 personajes que están en un lugar que no se sabe a ciencia cierta qué lugar es, pero están trabajando, están accionando unos dispositivos, que esos dispositivos son para generar energía. Entonces los 3 personajes están todo el tiempo generando energía, pero es como que no se sabe bien, es para unos destacados que están como en otro nivel más arriba que ellas, pero nunca se termina de saber bien quiénes son esos destacados, porque no aparecen nunca en la obra, o sea, no están los personajes, sino que son mencionados. Y ellas tampoco nunca los han visto, y entonces por ahí reflexionan, conversan sobre quiénes serán esos destacados. Y es un poco, bueno, todo el tiempo esta cuestión como circular de nunca acabar, de generar, hasta que en un momento sucede algo. Que no nos cuentes lo que sucede, porque... No. que los oyentes vayan mañana a la obra si quieren saberlo. Y contanos, bueno, vos sos una de las actrices, y las 2 actrices, las otras 2, ¿quiénes son? Son Lula Arreche, se llama mi compañera, y Aldana Farías, mi otra compañera. ¿Y la dirección de la obra? Víctor Chacón. Que es el dramaturgo también. Sí, Víctor, él ¿no? mismo también la escribió. Sí. Y bueno, el equipo se completa con Facundo, que es quien hizo la producción y es también asistente de dirección. Ana Romani está en la parte de vestuarios, la escenografía es de Flor Pastiné y en las luces está Luz Lázaro. Bien, porque bueno, me hizo llegar Andrea Feiguín, que aprovechamos para mandarle un abrazo, y algunas imágenes que la verdad que son, por un lado, muy bellas y por otro lado muy impactantes. Tiene una apuesta con una estética muy potente la obra. Sí, la verdad que el trabajo que hicieron las chicas de vestuario y escenografía, y bueno, y después lo completa el tema de la iluminación, es como muy, tiene como, cuando uno lo ve visualmente es muy claro el mensaje que quiere transmitir. Cuando empieza la obra y ya dan luz en la escena y están los personajes ahí con ese vestuario, con esa escenografía, esa utilería, es como para el espectador o la espectadora es muy clara como la estética que se eligió y que se abordó. Los colores, las texturas. Sí, la intensidad, ¿no? Parece que ahí se genera un clima, ¿no? Sí, la muy escenografía fue hecha y pensada específicamente para la obra. O sea, se pensó en base a lo que la dirección necesitaba y los personajes, y bueno, la construyeron en conjunto y fue pensada específicamente para eso. Y literalmente los personajes accionan esos dispositivos escenográficos. Ajá. Sí, tienen que trabajar los personajes en escena, ¿no? Porque deben terminar después de, bueno, esa sesión de tracción a sangre. Exactamente, sí. Lógicamente el título tiene que ver con eso, ¿no? La famosa tracción a sangre. Sí. Y vos decías que esta obra fue estrenada anteriormente en La Plata y en Berazategui. ¿Qué respuesta han tenido del público frente a esta propuesta? La verdad que hemos tenido muy buenas críticas, han sido muy positivas. La gente más de confianza, ¿no?, con la que uno suele hablar, lo que nos dicen justamente es eso que acaban de mencionar, como, terminan recansadas, ¿no? Ese es como una de las cosas que nos dicen.
Sí, sí, sí. Pero por suerte ha sido positivo y eso dan más ganas de seguir haciendo la obra, por supuesto. Bueno, y a ver, y vamos a pasar en limpio la información. ¿Cuándo va a estar la obra? Sí. 4 y 18 de octubre. Sí. A las 23 horas, 11 de la noche. Y el viernes 8 y 22 de noviembre también, a la misma hora, en el mismo lugar. Bien, el lugar es La Vieja Guarida. Sí. Sí, es en Guardia Vieja. 3777. Bien. ¿Y cómo se...? Tiene un juego de palabras ahí entre el nombre de la sala y de la calle. Sí, y el restaurante que vamos a ir a cenar antes de ir al teatro también. Es todo un trabalenguas, por eso casi mando el nombre del restaurante en vez de la calle. Sí. ¿Y cómo se abonan las entradas? ¿Cómo se consiguen las entradas? A través de Alternativa Teatral se meten en la página, ponen la obra Atracción a Sangre, ahí aparece la opción para comprar y bueno, las diferentes formas de pago se puede abonar en boletería o por medio de la página. Bien. Bueno, nosotros reservamos 2 o 3, Diego. Bien, también. ¿Sí? 3. Bueno, por favor, 3 entradas y a nombre de Pulsión de Radio, nosotros tenemos la política de que tenemos que fomentar el teatro independiente, así que no son localidades de garrón, son, sí, así que bueno, entonces más que agradecida que existan estos espacios para la difusión del teatro independiente, porque la verdad es que los grupos lo necesitamos un montón. A veces no nos alcanza con nuestros medios que tenemos a la mano, ya sea un Instagram, el WhatsApp o el entorno cercano, sino que los medios como ustedes nos dan mayor alcance y eso se agradece un montón. Bueno, la verdad que disfrutamos mucho y somos hinchas del teatro independiente, así que siempre bienvenidas todas las nuevas producciones a Pulsión de Radio. Bueno, Lilén, mañana entonces te vamos a ir a ver trabajar a vos en Tracción a Sangre. Buenísimo, muchas gracias. Así ahí que... cuando termina la función, ahí podemos seguir conversando. Perfecto. Así nos poliamos la obra. Claro. Bien. Bueno, nosotros nos vamos del teatro a la cárcel, porque acá estamos con José Reín, que es el director de nuestra sala de cine, ¿sabes? Así que vamos a escuchar un tema musical. Te mandamos un fuerte abrazo, Lilén. Y bueno, nos vamos a una pausa musical y a la vuelta las luces se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Un beso grande, Lilén. Muchas gracias. Chao. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, esta vez por fin la prisión te va a gustar. Muy buenas noches, buenas José. Noches, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, José? Bien, muy bien. Bueno, ¿arrancamos entonces? Arrancamos. Bueno, primero, Yanato va para todos los amigos de la Cole. Un saludo para Hugo Boskin, que me ha invitado acá a este espacio, que seguramente la vez que viene vuelve. Lo vamos a repatriar. Exacto. Sí. Bueno, muchas de las ideas que voy a comentar acá son robadas, como todas las ideas, ¿no? En gran parte a Hugo también. Macedonio decía algo así, ¿no? Todo lo que escribo aquí me pertenece porque nadie lo encontró antes que yo en otro autor. Con lo cual, hablando de cárcel y de robo, vamos a ir con eso. La vez pasada estuvimos con los mafiosos, ahora estamos con la cárcel. Esta película tiene por nombre Sueño de fuga, Sueño de libertad, Cadena perpetua,
la redención de Shawshank, algo así. No saben cómo llamarla. No saben cómo llamarla. Tiene ese problema. Estamos con un sitio con condiciones muy ajustadas. Entonces vamos a tratar de ver si los personajes evolucionan y cuáles son algunos de los problemas que suceden ahí. Si se pueden curar, si los podemos supervisar. Un breve resumen de la película. Tenemos un joven contable o abogado de muy buena posición, gerente de un banco, que es acusado del homicidio de su esposa y el amante, ¿no? Llega a juicio, hay pruebas más o menos equívocas, más o menos contundentes, y va en 1947 a una prisión americana. La primera cuestión, me parece, yo voy a dividir la película en 3 periodos. La otra vez también agarré El Padrino en 3 periodos. Bueno, no sé, con el 3 está algo. Bien, estamos en sintonía pirciana. Vamos con eso. Sí. Lo que voy a llamar el periodo durísimo, después voy a llamar el periodo romántico y después el periodo pragmático. ¿Sí? El más interesante, el último. Bien. Como la otra vez. A mí me parece que la primera cuestión que trae la película, que es bastante